Flota La Macarena, pensando en sus clientes, trae nuevos vehículos y más horarios en la ruta Bogotá-Girardot-Bogotá, con frecuencias cada 20 minutos a partir de las 4:20 am. Nuestra nueva flota de buses cuenta con un servicio cómodo, directo, seguro, con una velocidad controlada y regulada. Además, encontrarán servicios adicionales como Wi-Fi, televisión Full HD, aire acondicionado, toma corrientes y sillas móviles de fácil acceso para personas con capacidad reducida. Las sillas cumplen con estándares de seguridad y confort. Flota La Macarena S.A. Mucho más de lo que usted se imagina. Despertando Conciencia. Con Rocío Adriana Páez. Pensar, imaginar y esperar siempre lo peor. La llamada catastrofización es una distorsión cognitiva muy común. De hecho, todos, en mayor o menor medida, lo experimentamos. La mente tiene una debilidad especial por exagerar las posibles consecuencias negativas de algo que estamos viviendo. Le encanta imaginar futuras catástrofes y tiene pleno sentido biológico que así sea, como hemos visto ampliamente en otros vídeos del canal. Todos caemos en el pensamiento catastrófico, no se libra nadie. Sin embargo, no todos lo hacemos con la misma frecuencia ni la misma intensidad. En ocasiones, esta tendencia natural de la mente se sale de control y constantemente pensamos o imaginamos lo peor. Cualquier situación que vivamos en el presente, incluso las más normales y cotidianas, acaba convirtiéndose en una catástrofe de proporciones épicas en nuestra mente. Aunque se trata de especulaciones extremas y delirantes que casi nunca acaban sucediendo, la forma en la que las vivimos es absolutamente real. La catástrofe no ha sucedido, pero la especulación no parece un simple delirio, sino una realidad imposible de esquivar. Es tan real e inminente que lo más razonable es preocuparnos. Si un meteorito se acercara a la Tierra y todos pudiéramos verlo en el cielo aproximándose, y vemos que el impacto es inminente y no hay forma de librarse del cataclismo, lo normal es perder la cabeza por completo, ¿verdad? Pues algo así le sucede a la mente catastrófica. Lo que imagina le parece tan cierto e inevitable que la preocupación obsesiva y la ansiedad parecen las formas más adecuadas de responder. ¿Cómo no me voy a preocupar si mi pareja me va a dejar, si voy a perder mi trabajo, voy a enfermar o mi reputación se va a arruinar? ¿Cómo no me voy a poner ansioso si lo peor está a punto de pasar y no hay forma de evitarlo? Un estado disfuncional de preocupación perpetua que conduce a la ansiedad y que puede llegar a arruinar las vidas de quienes han caído en esta espiral de negatividad. La buena noticia es que podemos cambiar este comportamiento de la mente. Y eso es lo que vamos a ver en este vídeo. Vamos a conocer mejor el problema y vamos a ver de qué soluciones disponemos. Cuando sucede un contratiempo desafortunado, la catastrofización aparece de forma natural. La mente trata de valorar posibles peligros derivados de esa situación, lo cual puede ser muy útil porque a veces esos procesos de pensamiento contienen intuiciones valiosas que podremos usar a nuestro favor. El problema surge cuando, en lugar de percibir esas posibilidades como simples opciones que la mente nos presenta, nuestros pensamientos siguen exagerando sin control hasta que llegamos a la tesis de que las peores calamidades van a suceder. Cualquier otra posibilidad queda eclipsada. Estamos convencidos de que no nos vamos a librar de esta. Como ves, esta creencia ciega en nuestros pensamientos tiene un claro componente metafísico. Es una cuestión de fe.
Creemos fervientemente en lo que pensamos. Para nosotros la mente no se equivoca, no comete errores ni sugiere estupideces. Todos los contenidos mentales que produce son verdades de categoría divina. Esta absoluta identificación con el pensamiento es el problema principal de la catastrofización. La diferencia entre las personas que lo experimentan de forma leve y esporádica y quienes viven siempre esperando lo peor es esta fe incuestionable en sus pensamientos. Mientras que algunas personas no se creen todo lo que pasa por su cabeza, otras no pueden evitar caer en la trampa del ego. Y esto crea las condiciones para que muchos de nuestros peores miedos acaben sucediendo. El pensamiento catastrófico es una invitación a que esos problemas que tanto queremos evitar se manifiesten con más fuerza. Un ejemplo. Si entablamos una conversación con otra persona y esperamos de antemano que se convierta en una pelea, nos ponemos a la defensiva. Nuestro lenguaje verbal y no verbal se vuelve sutilmente agresivo, y la otra persona lo capta rápidamente. Estamos exquisitamente diseñados para notar señales aparentemente imperceptibles a la hora de comunicarnos con otros, y esta rigidez y dureza que emitimos invitará a nuestro interlocutor a defenderse también, ya que en su caso tiene signos evidentes de que la cosa está tensa, aunque no entienda por qué. Las reuniones familiares son un claro ejemplo. La excusa que muchas veces usamos es que nos ponemos a la defensiva de antemano porque ya hemos vivido experiencias de enfrentamiento con esa persona. Así que lo más razonable es no dejarnos maltratar desde el principio. El problema es que a pesar de que tenemos un precedente porque sucedió en el pasado, aún no ha sucedido en el presente, pero mentalmente damos por hecho que así será. Creamos una atmósfera hostil, el enfrentamiento acaba sucediendo, tal como habíamos anticipado, y esto sirve como refuerzo. ¿Ves? Ya sabía yo. El catastrofismo se justifica a sí mismo. En este ejemplo, la mezcla de emociones es realmente retorcida. Por un lado, la persona que catastrofiza se enroca en su posición y acusa a los demás de estar en su contra. Y por otro lado, tiene atisbos de claridad donde puede ver que tal vez es ella misma quien provoca todo esto con sus ataques de ira y su actitud defensiva. Una mezcla de no confiar en uno mismo, no confiar en los demás y no confiar en la vida misma, que conduce a la ansiedad, el aislamiento, la soledad y la depresión. Otro ejemplo. Estamos convencidos de que nuestra pareja nos va a dejar. No podemos sacarnos esta catástrofe de la cabeza. Se mezclan las emociones. Debo desconfiar del otro, que me va a dejar y seguro que ya lo tiene todo planeado. Pero también alcanzo a ver que yo mismo estoy obsesionado con ello. No confío en mi pareja, no confío en mí mismo tampoco, porque puedo ver que mis delirios me están sometiendo y acabo de crear las condiciones perfectas para el divorcio. ¿Qué podemos hacer para deshacer ese pensamiento catastrofista que nos empuja hacia una espiral de negatividad y ansiedad que arruina nuestras vidas? Tenemos que recuperar el orden en la conciencia. La catastrofización es una forma de pensamiento desordenado. La conciencia ha entrado en caos y necesita recuperar el orden. El origen del caos es algo que ya hemos mencionado, la hiperidentificación con el pensamiento. Esa fe ciega en que los contenidos mentales son hechos irrefutables. Así que la solución más inmediata es aprender a despegarnos de esos pensamientos y comenzar a percibirlos como lo que realmente son. Eventos mentales que aparecen y desaparecen en el campo de nuestra conciencia, pero que en muchas ocasiones, quizás en la mayoría, no son verdad. Son simples errores, porque la mente comete errores, exagera y dramatiza. Se trata de aprender a observar nuestra mente desde una sana distancia. Suena muy complicado para quien está acostumbrado a vivir en la tormenta mental, pero no lo es. De hecho, una forma muy sencilla de hacerlo es escribir la secuencia de la catastrofización. Plasmas en un papel los pensamientos hasta llegar a sus últimas consecuencias, la catástrofe definitiva. La palabra escrita es una forma de pensamiento, igual que la dialéctica es pensamiento hablado.
Estamos acostumbrados a percibir el pensamiento como algo que ocurre solamente en la cabeza, pero puede ocurrir de forma oral y puede ocurrir de forma escrita. Escribir lo que está sucediendo en la cabeza ha demostrado ser extraordinariamente útil. La literatura clínica es muy amplia y las conclusiones no dejan lugar a dudas. Algo tan sencillo como plasmar en papel lo que sucede en la mente nos permite ordenar la conciencia y tomar una sana distancia del pensamiento. Precisamente las dos cosas que buscamos, orden y distancia. Una vez en el papel ya no es algo invisible que te atormenta de formas misteriosas. Es una secuencia ordenada que puedes ver de forma desapegada porque lo tienes delante de ti. Ahora que adoptó una sustancia física, puedes cuestionarlo. Ver el delirio escrito te entrega otra perspectiva de forma natural. Y antes de terminar, quiero compartir otra solución también muy sencilla y que está en tu mano porque puedes empezar a usarla ahora mismo. Y es algo que también ha traído resultados asombrosos y muy rápidos a innumerables personas. Estoy hablando de los hábitos. Lo que tu cuerpo repite, la mente lo integra. Si en tu realidad física creas orden y estructura, tu mente se vuelve ordenada y estructurada. Los terapeutas cognitivo-conductuales, que por cierto son profesionales que pueden ayudarte enormemente y te recomiendo también explorar esta vía, pueden dar fe de este hecho. Te sorprenderías de la gran cantidad de personas que mejoran extraordinariamente solo con ordenar su vida con sencillos hábitos cotidianos. Por ejemplo, una buena rutina de sueño ha demostrado mejorar las vidas de muchísimas personas cuya ansiedad era insoportable. También te dejo en la descripción un enlace a un vídeo donde comparto contigo cómo lograr una buena higiene del sueño. Ejercicio, actividades sociales, hobbies que te permiten desarrollar habilidades que crean el estado de flujo al que se refería Csikszentmihalyi. Es decir, tienes multitud de posibilidades con respaldo científico que puedes poner en práctica por tu cuenta o bajo la supervisión de un profesional clínico. Múltiples opciones que, si usas de forma disciplinada, mejorarán tu vida. La elección es tuya. ¿Te cuesta crear buenos hábitos y romper los malos? Pues quédate porque en este vídeo vas a conocer dos sencillos sistemas para la formación de hábitos. El primero está basado en la neurociencia de los estados cerebrales y nuestra capacidad para realizar ciertas tareas en diferentes fases del día. Y el segundo sistema se enfoca en la formación y consolidación de hábitos en periodos de 21 días que favorecen la neuroplasticidad. Y hacia el final veremos también un sistema para eliminar los malos hábitos que te va a sorprender por su simplicidad y eficacia. Todo el contenido de este vídeo está basado al completo en el trabajo del genial Andrew Huberman, neurocientífico, profesor de neurobiología en la Universidad de Stanford y director del Huberman Lab en la Escuela de Medicina de Stanford. Concretamente voy a resumir los puntos clave de su podcast número 53, titulado The Science of Making and Breaking Habits, que dura casi 2 horas, pero que te recomiendo ver al completo porque es fabuloso. Te dejo un enlace en la descripción. Los hábitos organizan nuestro comportamiento en acciones reflejo que podemos ejecutar sin pensar en ellas. De hecho, el 70% de nuestro comportamiento cotidiano es habitual, acciones que repetimos día tras día. Cuando hablamos de hábitos, básicamente hablamos de nuestro sistema nervioso aprendiendo algo mediante la repetición, para lo cual las conexiones entre las neuronas se modifican. Las neuronas son células nerviosas que, para comunicarse con otras, emiten señales eléctricas y químicas. Si un conjunto de neuronas se mantiene muy activo eléctricamente, es probable que esas neuronas se comuniquen entre sí más fácilmente y formen rutas o patrones que funcionan de forma habitual. Sin embargo, no todas las personas tienen la misma facilidad para formar ciertos hábitos, y la razón es que no todos manejamos de la misma forma algo llamado fricción límbica. La fricción límbica es un término acuñado por el propio Huberman para referirse a la tensión que surge a la hora de superar uno de estos dos estados internos. La ansiedad
un estado en el que estás tan agitado que no puedes involucrarte en el comportamiento que te gustaría, y el cansancio o pereza, que sería el estado opuesto. Cuando te sientes demasiado alerta o demasiado tranquilo, necesitas una gran cantidad de energía para superar esta fricción límbica, y en las fases iniciales de un hábito, esta fricción es especialmente vigorosa. Digamos que estás tratando de adquirir un hábito que quieres realizar justo después de llegar del trabajo. Pero cuando llegas a casa, te sientes agitado porque tienes mucho que hacer todavía, así que hay mucha fricción límbica que debes superar si quieres ponerte a hacer lo que dijiste que harías. Por eso, a la hora de crear cualquier hábito, el objetivo es entrar en lo que se llama automaticidad, es decir, que los circuitos neuronales funcionen automáticamente, con lo que la fricción límbica sea mínima y no te cueste ponerte a hacerlo. Eso no quiere decir que el comportamiento que quieres realizar no requiera esfuerzo como tal, sino que hablamos de empezar a ejecutarlo. Si quieres hacer un entrenamiento de fuerza en el gimnasio, aunque sea un hábito, te seguirá costando un tremendo esfuerzo. Las pesas no se van a levantar solas. Pero el acto de ir al gimnasio, no. Es algo que ya no te genera un alto grado de fricción límbica porque se ha convertido en habitual, automático. Y para crear esta automaticidad que lleva al hábito, Huberman propone dos sistemas que, como veremos después con ejemplos claros, podemos combinar para maximizar los resultados. El primero es un sistema de división del día en 3 fases de 8 horas. La primera fase engloba las primeras 8 horas después de despertar, la segunda fase serían las siguientes 8 horas y la tercera las 8 restantes. Supongamos que te acuestas a las 10 de la noche y te despiertas a las 6 de la mañana. En la primera fase, que va desde las 6 de la mañana a las 2 de la tarde, todo tu sistema está orientado a la acción y al enfoque, y los neuroquímicos que se liberan naturalmente en tu cerebro y tu cuerpo te permiten superar cualquier fricción límbica con mayor facilidad. Por eso los hábitos que más te cuesta incorporar, es decir, los que más fricción límbica generan, deberías colocarlos dentro de esta primera fase. Haz lo más difícil primero. De esta forma te costará mucho menos. La fase 2 iría de las 2 de la tarde a las 10 de la noche. Durante esta fase del día, debido a los cambios circadianos en nuestra biología, la cantidad de dopamina, norepinefrina y cortisol que circula en nuestro cerebro y torrente sanguíneo tiende a disminuir y un neuromodulador diferente, la serotonina, está comenzando a aumentar. Es un momento excelente para ejecutar hábitos que ya tienes incorporados, cosas que ya vienes haciendo y que por lo tanto no requieren mucha energía para anular esa fricción límbica. Y también es un momento excelente para incorporar hábitos que no te cuesta tanto realizar, cosas que a tu parecer son más sencillas. Y la fase 3 es la fase de sueño, que es donde realmente ocurre la neuroplasticidad. La neuroplasticidad es la base para la formación de hábitos y este recableado de los circuitos neuronales ocurre en estados de sueño profundo. Si no le das a la fase 3 lo que necesita, que es un sueño profundo y reparador, simplemente no podrás consolidar esos hábitos que tanto te ha costado ejecutar en las fases 1 y 2 del día. Por eso debes evitar a toda costa ciertas cosas que te impiden dormir bien, como la cafeína, la luz brillante de las pantallas y realizar acciones que aumentan tus niveles de estrés. Y vamos a ver el segundo sistema para la creación de hábitos que propone Huberman, el sistema de 21 días, y veremos también cómo combinarlo con estas 3 fases del día. La idea de este segundo sistema es muy simple. Tienes que elegir 6 nuevos hábitos que deberás realizar cada día por un periodo de 21 días seguidos. Sin embargo, la expectativa es que solo completes de 4 a 5 de ellos cada día. ¿Por qué? Porque algunas de esas actividades probablemente no tengas que realizarlas todos los días. Si ponemos el ejemplo de ir al gimnasio, es algo que tal vez no necesites hacer 7 días a la semana. Por eso se da por hecho que de los 6 hábitos que elijas, solamente realizarás 4 o 5 cada día. Y si algún día fallas y no realizas ni uno solo de los 6 hábitos que te propusiste, no hay castigo.
No debes compensarlo de ninguna manera. Simplemente continúas con normalidad al día siguiente. Según Huberman, la falta de compensación por los días perdidos, el hecho de que es un programa de intensidad bastante alta durante 21 días, en el que te pones a prueba, y el hecho de que los 6 hábitos pueden ir rotando, hace que este sistema sea muy fácil de integrar, nos ayuda a sobreponernos a la fricción límbica y mantiene el circuito de la dopamina vigoroso, con lo que sentimos ganas de involucrarnos. ¿Cómo combinamos estos dos sistemas, el de las 3 fases del día y este de los 21 días? Muy sencillo. Se trata simplemente de repartir esos 6 hábitos entre la fase 1 y la fase 2 del día. Veamos un ejemplo. Imaginemos que me he propuesto incorporar estos 6 nuevos hábitos durante 21 días. Hacer ejercicio en el gimnasio, leer un mínimo de 10 páginas de un libro, meditar 10 minutos, salir a caminar media hora, llevar un registro de gastos y tocar la guitarra. Es solo un ejemplo, obviamente tú eliges los que a ti te parezca. Lo primero que hacemos es repartir estos 6 hábitos entre la fase 1 y la fase 2. Los hábitos que requieren más esfuerzo físico y concentración los voy a asignar a la fase 1, y los más relajados y los que menos me cuestan los meto en la fase 2. Por ejemplo, hacer ejercicio y meditar los asigno a la fase 1, y el resto a la fase 2. Y la ejecución podría ser algo así. El lunes, nada más despertar, medito 10 minutos y acto seguido me voy al gimnasio. Ya cumplí con los hábitos de la fase 1, así que me voy a trabajar. Cuando regreso del trabajo, ya estoy en la fase 2. Lo primero que hago nada más llegar del trabajo es salir a caminar media hora. De ahí continúo con mi día con normalidad y antes de dormir leo 10 páginas y apunto los gastos que tuve ese día. Y el lunes, por ejemplo, no toco la guitarra porque he decidido que solo voy a tocar la guitarra 3 o 4 días a la semana. Así que el lunes he cumplido con 5 de las 6 tareas. Al día siguiente, martes, tal vez no voy al gimnasio porque decidí entrenar 3 días a la semana, así que me toca descanso, pero sí medito. Me voy a trabajar tranquilamente y después de trabajar empieza la fase 2 donde camino, toco la guitarra, leo antes de dormir y apunto mis gastos. Es decir, otra vez ejecuto 5 de los 6 hábitos, pero no son exactamente los mismos del día anterior porque van rotando, y así sucesivamente, día tras día. Así que ya tienes bastante material para empezar. Primero escribe los 6 hábitos que te gustaría incorporar. Después asigna esos hábitos a la fase 1 o a la fase 2 en función de lo que hemos visto hasta ahora. Y por último, decide cuándo empiezas esos 21 días que propone Huberman. Y vamos con el último sistema, que en este caso usaremos para romper hábitos que ya no queremos seguir reproduciendo. Romper un hábito es, básicamente, romper las sinapsis o conexiones entre neuronas para que dejen de comunicarse entre ellas y los patrones automáticos queden desmantelados. Heather Fritz realizó un metaanálisis donde mostró que una forma extraordinariamente eficaz de lograrlo es usar el período inmediatamente posterior al mal hábito para ejecutar un comportamiento de reemplazo. Justo después del mal hábito, las neuronas involucradas en ese comportamiento están todavía activas y justo ahí tenemos que hacer un pequeño hábito positivo. Vamos a verlo con un ejemplo. Supongamos que te has propuesto enfocarte en tu trabajo al máximo sin distraerte con el teléfono. Hasta que no termines, no quieres saber nada del teléfono. Pero sin darte cuenta, ahí estás otra vez, con el teléfono en la mano. Es un comportamiento tan automatizado que simplemente no has podido evitarlo. Bueno, pues justo en ese momento en el que te has dado cuenta que caíste en el mal hábito, inmediatamente después realizas un hábito positivo corto y fácil de ejecutar. Puede ser algo tan simple como 5 minutos de meditación o 5 minutos en esa aplicación para aprender idiomas que tanto te cuesta usar a pesar de que realmente quieres hacerlo. Lo que sucede es que tu cerebro empieza a vincular la ejecución de una mala conducta con esta otra buena conducta.
Y al hacerlo, comienzas a reclutar otros circuitos neuronales que comienzan a desmantelar la secuencia de activación asociada con el mal comportamiento y se insertan por encima. En otras palabras, lo que comienza con un mal hábito acaba convirtiéndose en los cimientos sobre los que se asienta un buen hábito. Parece contradictorio, pero creas una especie de desajuste cognitivo y temporal entre el mal comportamiento inicial, que funcionaba como una especie de circuito cerrado, y pones en movimiento otro circuito de reemplazo. Modificas la secuencia de neuronas que se disparan con el mal hábito y la usas a tu favor para crear uno bueno, hasta que, con repetición, el malo desaparece por sí solo. Es algo que debes repetir una y otra vez, evidentemente. Si sabes inglés y disfrutas de un buen podcast, te recomiendo que veas el episodio completo de Huberman. Está lleno de información muy valiosa y, además de ser un científico de talla mundial, es un genial comunicador. Te dejo el enlace en la descripción.